Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Esta es la parte 2 del mensaje que comencé titulado OVNIs y extraterrestres ocultos a simple vista. Así que como introducción a esta parte, estaba discutiendo Job capítulo 33, versículos 14 al 18, donde Dios enumera las diferentes razones por las que puede llegar un sueño. La Biblia dice en un lugar que un sueño viene por mucho esfuerzo, y lo que eso simplemente significa es que durante el transcurso del día hacemos muchas cosas y todo eso es como almacenado en el psiquis, es como almacenado en la mente, en el cuerpo y a veces en la memoria muscular. Y luego te vas a dormir y tal vez has estado haciendo cierta actividad todo el día y en tu sueño aparece esa actividad. Eso es solo el paso del esfuerzo del día. Y también significa que a veces los sueños que puedes tener en tu corazón, las cosas que realmente quieres alcanzar requerirán sangre, sudor y lágrimas. Requerirá actividad física real para que eso se cumpla. Pero en Job capítulo 33 hay una notificación específica acerca de los sueños, y lo leeré para ti, porque Dios puede hablar de una manera o de otra, pero el hombre no lo percibe. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus camas, entonces Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Para apartar al hombre de su obra y esconder el orgullo del hombre, Dios retiene su alma del sepulcro y su vida de perecer a espada. Así que aquí muestra el tipo de sueño que le interesa a Dios. Y ese es el sueño que Dios da a los hombres porque los hombres a veces pueden estar demasiado ocupados durante el día para oír al Padre. Así que Dios está tratando de traer algo a tu atención, pero debido a las ocupaciones de un día, básicamente el esfuerzo de un día, no oyes al Señor. Y entonces el Señor esperará en la noche para hacer lo que Él llama sellar tu instrucción. Sellar tu instrucción básicamente significa que yo, el Señor, te enseñaré cosas que no has visto y cosas que no has entendido, cosas a las que no prestas atención durante el día. Yo, el Señor, traeré esto a ti mientras duermes en tu cama, y te mostraré visiones de la noche para que puedas ser apartado del orgullo. Lo que significa que puedes tener sueños sobre cosas que ibas a hacer y que te iban a dañar. Cosas que has decidido en tu corazón que son buenas para ti. Quieres hacer estas cosas, pero el Señor no tiene interés en que hagas estas cosas porque te van a dañar y eso es para ocultar el orgullo de ti, para esconderte ese camino malo que está en ti para que no te lastimes a ti mismo. Dios a veces envía sueños para apartarnos del sepulcro y para que nuestras vidas no perezcan por la espada. Y puedo decir que casi todos los sueños que recibo no solo son para sellar mi instrucción acerca de las cosas que vendrán, sino para apartar las almas de muchos del sepulcro, que es el lugar de destrucción, y para apartar las vidas de muchos de perecer por la espada. El Señor me ha enviado como atalaya conforme al estándar de Ezequiel 33 para advertir a su pueblo. Y por eso digo aquí en La Voz del Maestro, no estoy tan interesada en la persuasión y definitivamente no me interesa debatir de un lado a otro. Traigo estos mensajes ni siquiera para conjeturas ni para temas de discusión. Los traigo porque son verdad, son del Señor, se cumplirán. Y por lo tanto es en el mejor interés de quien encuentre este canal darse cuenta de que esto no es alguien tratando de convencerte de nada. Si eliges no creer, esa es completamente tu decisión. Todas las decisiones que tomamos serán presentadas ante el Padre para análisis posteriormente. Y cuando estas cosas te sean presentadas, aunque estén viniendo por medio de mí, yo no estaré ahí para decir, bueno, traté de advertirte y traté de avisarte. Estoy honrando a Dios al traer estos mensajes para que los oídos de los hombres que desean tener la instrucción sellada escuchen. Todos los que no deseen tener su instrucción sellada son bienvenidos a su propia decisión. Aliens y ovnis a plena vista. No suelo compartir mucho sobre mi vida, pero era importante en este caso. Mencioné que una vez estaba viendo una película con mis primos y mis hermanos y mi papá pasó caminando y vio esa película. Era una película infantil con muchas cosas fantásticas y todo eso, ya sabes, y la típica pelea con espadas. No recuerdo exactamente la película, pero solo sé que era una de esas películas llenas de energía que a los niños les encantan, y creo que todos éramos preadolescentes en ese entonces. Y mi papá pasó, echó un vistazo a la televisión y se quedó un rato de pie en la puerta mirando. Y entonces dijo algo curioso. Dijo, ¿sabes que la fascinación de Estados Unidos por mostrar esas cosas en las películas es porque son reales, verdad? Y eso simplemente hizo que la habitación se llenara de alboroto. Tuvimos que pausar la película. Mi padre es un hombre extremadamente inteligente, es un doctor, es un profesor. Es alguien cuyo pensamiento es simplemente agudo como una navaja.
y así que todos nosotros le teníamos el más profundo respeto. Pero en ese momento mi padre simplemente nos estaba dejando boquiabiertos. Y dijimos que todos estaban como: tío, ¿de qué estás hablando? Esto es una película. Esto es solo para entretener a los niños. Seguramente no crees eso. Pero mi padre simplemente, él solo ignoraba nuestras protestas. Y cuando vio que realmente creíamos a esa edad, que lo que estábamos viendo era simplemente entretenimiento puro, algo que yo como adulta ahora me doy cuenta de que muchos adultos allá afuera, incluso personas que están viendo esto, quizá alguien te haya enviado esto y te haya dicho: creo que necesitas ver a esta señora. Creo que necesitas escuchar lo que ella está diciendo. Muchos adultos allá afuera creen que el entretenimiento que ven es solo eso, entretenimiento. No tienen idea de que esto es grooming. Grooming es cuando tu mente y tu corazón son preparados para aceptar algo que quien está preparando tu mente y tu corazón quiere que aceptes. Así que grooming es una forma de preprogramación, para que cuando llegue la cosa real, ya estés preparado para creerla, ya estás preparado para aceptarla. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el término grooming cuando se trata de personas que preparan a niños y niñas menores de edad o adolescentes muy vulnerables, o incluso jóvenes adultos que todavía están creciendo y estableciéndose como adultos para actividades sexuales innecesarias, injustificadas y a menudo ilegales. Así es como se usa la palabra grooming. Pero grooming solo significa que estás preparando el escenario para algo que tú, el que prepara el escenario, quieres hacer y necesitas que tu audiencia allá afuera esté preparada. Así que mi padre dijo que las cosas en las películas eran reales y a una edad muy temprana, especialmente dado lo que yo ya había comenzado a ver en mis sueños. Yo estaba firmemente en el equipo del no, mientras mi padre nos complacía durante unos 15 minutos. Yo estaba firmemente en el equipo del no, eso no es real porque yo no quería serlo. Esa preadolescente pensando que sus sueños estaban unidos a la realidad. Pero la mayoría de la sala en realidad sentía: bueno, sí, sabes, podría ser, y él estaba convenciendo a muchas personas, pero no me estaba convenciendo a mí, y crecí, y la última declaración de mi padre se quedó conmigo en esa conversación. Me tomó décadas llegar a entender las cosas que él compartió con nosotros esa tarde. Pero su último comentario se quedó conmigo y él dijo: y lo compartiré con ustedes, una vez que algo llega a la televisión en Estados Unidos. Ellos lo han tenido por 30, 50 años. Si lo ves en la televisión, es real. Lo tienen, lo están haciendo, y un día te lo van a mostrar. Y con eso iré directamente a un sueño. Tuve un sueño que era exactamente como una película. Este sueño era tan real que cuando me desperté, me sorprendió no estar haciendo las actividades que estaba haciendo en el sueño. Y a menudo tengo sueños así, donde me despierto y me asombra descubrir que estoy acostada boca arriba durmiendo y no estoy de pie, usando lo que estoy usando, haciendo lo que estoy haciendo muy a menudo. Está corriendo. Pero cuando me desperté de este sueño, voy a compartir lo que el Señor me dijo inmediatamente cuando volví a la conciencia, y luego compartiré el sueño. El Señor dijo, y cito directamente: hay alienígenas establecidos en diferentes residencias por todo Estados Unidos continental. Están viviendo en diferentes etapas de protección de testigos. Y eso estaba en mayúsculas. Algunos de ellos viven vidas muy libres y normales porque parecen personas. Parecen hombres y pueden salirse con la suya. Pero otros son mantenidos bajo estricta seguridad, ya sea por su apariencia o porque tienen tendencias muy violentas y han expresado un deseo de dañar a los humanos. No importa dónde vivan, quiénes sean o cómo luzcan, Celestial sabe que América sabe sobre estas criaturas. Su gobierno lo sabe, su liderazgo lo sabe, y aquellos que tienen autorización de máximo nivel y acceso a todos estos archivos de información también lo saben. Hay múltiples cantidades de estas criaturas bajo la tierra, tantos como miles y miles. Estas criaturas se levantarán en sus naves como una fuerza de invasión terrestre en un sentido muy literal al final de los días. Ellos abrirán la superficie de la Tierra en varios lugares de una manera que sacudirá la Tierra, dividiendo las calles y las aceras, así como los campos e incluso las montañas, al levantarse para revelarse a la humanidad por primera vez. El gobierno de América sabe que están bajo tierra, pero no tienen idea de sus ubicaciones ni de en qué grandes cantidades viven allá abajo. Todo será revelado, dice el Señor. Ahora bien, el Señor me habló estas palabras tan pronto como me desperté, como una forma de darme paz, porque he compartido que a veces estoy en lugares donde es imposible tener paz, por lo que está sucediendo, lo que está pasando a mi alrededor.
Como compartí en el sueño profético, los humanos serán salvajes y te harán pedazos. Si no has visto esa profecía basada en lo que sucederá cuando algunas o muchas personas que han tomado la solución inyectable sean sometidas a un tono que vendrá no de este mundo. Ese tono no era de esta tierra. Así que para todos los que creen que está vinculado a ondas de radio o algún tipo de onda en el aire, ese sonido vino de algo en las nubes, más allá de nuestros edificios, por encima de todo lo nuestro. Y ese sueño me dejó totalmente impactada. Y cuando salgo de sueños así, el Señor se mueve inmediatamente a hablarme como una manera de hacer que el ritmo cardíaco baje y simplemente traer consuelo. Y así me dijo, antes de que yo pudiera siquiera preguntarle sobre el sueño, me dijo, verás estas cosas con tus ojos celestial. Así que comparto en este canal muchas cosas y la gente siempre viene con su pregunta favorita que nunca termina. ¿Esto es antes del rapto? ¿Es esto después del rapto? Mi única respuesta para ti es esta. Si estás vivo al mismo tiempo que yo, ya sea que seas mayor que yo o menor que yo, eso me convierte en lo que se conoce como una contemporánea tuya. Contemporáneo significa que dentro del tiempo y el espacio, tú y yo estamos en esta misma tierra compartiendo experiencias similares. Cuando Dios le dice a tu contemporáneo, verás estas cosas con tus ojos, no significa que voy a vivir hasta tener 1000 años. Significa que en general, si tú y yo continuamos en la misma línea de tiempo, ya sea que estés un poco delante de mí o mucho delante de mí en edad, o estés un poco detrás de mí o mucho detrás de mí en edad, mientras sigamos en la misma línea de tiempo de la vida. Es muy probable que tú también veas estas cosas con tus propios ojos. Esa es la respuesta que tengo. Así que en este sueño yo había estado ayunando por un tiempo. Fue un ayuno largo y por lo tanto mi emoción era grande porque el ayuno estaba a punto de terminar y yo me estaba preparando todas mis comidas favoritas. Tenía comida cocinándose al vapor en la cocina y en la habitación de al lado la televisión estaba encendida a volumen muy alto. Otra persona que vivía en la casa estaba viendo la televisión y yo estaba en la cocina muy emocionada preparando mi comida para después del ayuno. Ahora el ayuno aún no había terminado, pero ya estaba cerca, así que estaba preparando mi comida antes de ir a hacer las oraciones que rompen mi ayuno y entonces ya podría comer. Y en la televisión había una ráfaga constante de noticias y las noticias iban pasando una historia tras otra hasta que llegó a una historia en particular. En la televisión, alguien muy prominente en los Estados Unidos de América había muerto y esa persona estaba siendo recordada. Y los canales de noticias. Tú sabes que cuando alguien fallece en esta nación simplemente se vuelven locos con la cobertura. Es ininterrumpido 24 horas una y otra vez hasta que ya no lo puedes soportar. Y entonces esta cobertura que estaba sucediendo era por un funcionario del gobierno de los Estados Unidos muy prominente. Y diferentes voces en diferentes canales mientras la persona hacía clic en la otra habitación, hablaban de las increíbles contribuciones de este hombre a los Estados Unidos. Decían lo importante que era para la seguridad y protección de los Estados Unidos. Pero luego, mientras esta persona navegaba por los canales, obviamente tratando de alejarse de la cobertura de este hombre que había fallecido, disculpen, escuché un ángulo de la historia que me dejó asombrada. Y era la hija de este hombre recordando a su padre. Ella estaba diciendo que recordaba a su padre por ser un hombre muy amable y cariñoso. Dijo que su padre siempre tenía tiempo para ella, pero que también tenía que trabajar mucho. De hecho, el querido papá trabajaba tanto que a veces llevaba a su hija preadolescente que estaba creciendo con él en las misiones. Pero por seguridad la dejaba en varias casas seguras, así que él no llevaba a su hija a las misiones reales de campo, pero la llevaba casi hasta los lugares a donde realmente se dirigía. Y luego la dejaba en casas seguras bajo el cuidado de custodios para que viera televisión y esperara hasta que él regresara. Nada de esto habría sido digno de mención en este sueño, excepto que esta mujer rubia estaba mirando fijamente el canal de noticias, y le estaba diciendo a toda América que las personas con quienes su padre la dejaba regularmente bajo su custodia eran, de hecho, alienígenas. Describió con detalle cómo solía hacer sus tareas en estas casas seguras y cuartos seguros que estaban bajo el cuidado, y las atentas miradas de personas que a veces eran humanas y a veces no. El detalle que esta mujer aportó sobre los lugares a donde su padre la llevaba era increíble, era un testigo tan calmado y tan creíble. Estaba recordando a su padre desde su corazón, pero los detalles que podía dar de momentos, lugares y de las personas reales que conoció eran convincentes.
Usó un nombre asiático para su cuidador favorito, así que dijo que el nombre de este hombre era Aoki y que él era dueño de una panadería en DC que su padre solía visitar para recopilar información sobre este mundo alienígena. Esta mujer dijo que Aoki le daba pasteles y revisaba sus deberes escolares y mientras tanto, en la parte trasera de la panadería de esta criatura, su padre desaparecía por una puerta en la parte de atrás de la panadería de este Aoki y luego iba a túneles que lo mantenían alejado de la superficie durante horas seguidas. Repito las palabras exactas de esta mujer. Recuerdo que papá me llevaba a la panadería y me dejaba allí para cenar y hacer mis deberes. Aoki era tan amable y amigable y puedo decir sin dudar que él fue mi favorito. Puedo decir con certeza que he sido cuidada por Aoki en más de 500 ocasiones cuando mi propio padre estaba ocupado y tenía que trabajar. En otras palabras, esta mujer nos estaba diciendo, América, que la habían dejado con un ser parecido al humano que parecía humano pero que en realidad no era humano, y que su padre la había dejado al cuidado de esta persona no humana en más de 500 idas a la parte trasera de la tienda que ella podía recordar. Esto es de su memoria, así que pudo haber sido más. Nadie en la casa viendo la televisión siquiera se preocupó por esto, pero yo estaba cautivada. Estaba cautivada por lo que estaba oyendo. Y en el sueño estaba tan intrigada por el testimonio de esta mujer que dejé la comida y fui a pararme frente al televisor a verla hablar. Y vi en el sueño sobre la mesa una copia del Wall Street Journal recién comprada y doblada en la parte delantera. Le di la vuelta y en la mitad inferior de la página había una foto de tinta granulada de esta panadería de la que hablaba la mujer. Así que esta panadería tenía una dirección en DC, propiedad de este hombre, o ser parecido a un nombre que ella llamaba Aoki y había salido en el Wall Street Journal. Frente a la panadería había un hombre sonriente. Pero porque la foto era tan granulada no podía decir qué edad tenía este hombre ni cuál era su etnia, pero el nombre que ella dio, Aoki, señalaba que este hombre era de ascendencia asiática, o al menos a nuestros ojos humanos así se vería, asiático, asiático. La historia de esta mujer había salido en la portada, mitad inferior del Wall Street Journal, y la mitad inferior del Wall Street Journal reflejaba exactamente lo que esta mujer decía en una cadena importante de noticias. Y escribí que estaba suavemente asombrada de ver lo que siempre se ha llamado marginal, lo que siempre se ha llamado teoría conspirativa, lo que siempre se ha llamado tonterías de sombrero de papel aluminio. Estaba asombrada de verlo siendo transmitido en los principales canales de noticias y en uno de los periódicos más lujosos, la supuesta fuente de la verdad en los Estados Unidos. Y seguía diciendo, wow, simplemente wow. Ahora, una cosa clave que el Señor resaltó cuando estoy soñando, el Señor a menudo trae a mi espíritu. ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es importante? Un detalle clave sobre esta cobertura de noticias es que todos los presentadores tenían América, esto es asombroso, América, esto es histórico, América, esto es impactante. Estamos en esto contigo. Y sin embargo el Señor me hizo saber, Celestial, esto es absoluta mentira. Esto es absoluto engaño. Los medios lo saben. Así que su enfoque fue inocente, sorprendidos. Nosotros estamos tan sorprendidos como ustedes. Y la idea general que estaban transmitiendo era, queremos ser lo más abiertos posible con ustedes sobre esto. Así que estamos tratando de darles a ustedes la mayor profundidad posible aquí. Estamos trayendo esto, trayéndolo a ustedes a medida que lo recibimos, América. Estamos en esto contigo. Esto es impactante, pero vamos a superar esto juntos. Pero el Señor me hizo saber que todo era mentira. Él me hizo entender que estas personas sabían acerca de esto. Este hecho de que hay seres aquí dentro de los Estados Unidos que parecen personas y no son personas. Y como dijo el Señor al principio, algunos de ellos son mantenidos bajo llave y con candado porque su apariencia no puede ser tolerada por la gente sin una preparación extensa. Y algunos de ellos son mantenidos bajo llave y con candado porque son abiertos acerca de su deseo de dañar y destruir personas. Así que el Señor me hizo entender que los medios de comunicación estaban bajo órdenes estrictas de desempeñar la posición de intermediarios y de ponerse del lado del público expresando el mismo tipo de respuesta que piensan que nosotros tendremos: sorpresa, preocupación, desconcierto y confusión, para que los espectadores puedan sentir que tienen un amigo en los medios y que todos se están enterando de esto al mismo tiempo. Pero mientras miraba la televisión, sabía que estaba viendo una presentación cuidadosamente elaborada para que la percepción pública no cambiara y se enojara contra el gobierno.
El Señor me hizo saber que esto era una cobertura muy profunda sobre la existencia de seres alienígenas viviendo entre nosotros por mucho, mucho tiempo. Y ahí está. Este es el sueño que tuve del Señor el 26 de febrero del 2020. Una extensa y abierta cobertura de última hora sobre un hombre, un funcionario del gobierno que había formado parte de un programa de protección de testigos para formas de vida alienígenas por más de 30 años en los Estados Unidos, y cuando murió su propia hija salió en la televisión y por medio de su testimonio confirmó sin vacilar que algunos de estos seres aquí se ven exactamente como personas y no se pueden distinguir. Date cuenta en absoluto. Ella dijo que no estaban siendo mantenidos en secreto. No están siendo monitoreados en cautiverio. Se les permite vivir vidas completamente libres y abiertas porque no son como los otros que son violentos, peligrosos y de apariencia extraña. ¿Entienden, espectadores de la voz del Maestro, lo que significa que el Señor revele que seres viven entre la gente que parecen personas pero que no se puede discernir que no son personas? Lo he dicho antes en profecías escritas, pero lo voy a decir ahora. Tómenlo como quieran. Si hay manzanas entre las manzanas que parecen manzanas pero no son manzanas y tú procreas con esas manzanas, ¿entiendes por qué la Escritura dice que como fue en los días de Noé, así será de nuevo? En los días de Noé carne extraña se mezcló con nuestra carne y produjo a los Nefilim y muchas otras criaturas. Ahora el Señor nos está dejando saber. No está hablando de otra nación, sino definitivamente de esta. Él está revelando que hay manzanas entre las manzanas que viven con las manzanas pero no son manzanas, y se han casado, han tenido negocios y han vivido entre las manzanas, teniendo mini manzanas que son manzanas más algo más. Por esto, si un cristiano no se sumerge totalmente y somete su voluntad en cuanto a con quién se va a casar, dónde va a vivir, qué va a hacer, a dónde se va a mudar, si absolutamente no aprendes desde una edad muy joven y tierna en el cristianismo, cómo quebrantar tu voluntad y someter tu ser completo a Dios. Así es como pondrás tu mano en mano con cosas, con criaturas que no honran a Dios. Entonces no tendrás absolutamente ni idea de lo que has hecho hasta que llegue el día de la revelación de estas cosas. Y he compartido abiertamente en este canal que Dios ha dicho que los corazones de las personas no solo se romperán, sino que se destrozarán en los días finales, cuando veas quién era realmente tu padre, quién era realmente tu abuela. Y sin embargo, todas estas diferentes cosas entran en juego. El Señor siempre me dice, Celestial, te doy profecías convergentes. ¿Sabes lo que significa convergente? Convergente es cuando este dedo y este dedo y este y todos mis dedos de repente se juntan al mismo tiempo y forman una explosión y una implosión que es casi imposible para que el corazón humano la soporte. Así es cuando todas las diferentes piezas del rompecabezas que paso mi tiempo aquí compartiendo sinceramente con personas que nunca he conocido por amor al Señor y por amor a sus almas. Cuando todas esas cosas comienzan a destaparse todas de una vez, una tras otra, como fichas de dominó cayendo, hasta que sentimos que estamos perdiendo el aliento y como si un ataque al corazón estuviera tocando la puerta. Al escuchar que vives en una nación que ama las mentiras, el engaño y la subterfugio al punto en que permitirá daño a sus miembros por retener, por causa de la avaricia y por causa de ser los primeros, por causa de tenemos que ser el número uno porque Rusia, China todo el día. Así que necesitamos esta información y necesitamos esta tecnología que nos hará tolerar y permitir que algunos de estos se mezclen con nuestra población humana a cambio de armamento pesado, poder y fuerza. Y te pregunto, no importa dónde estés viendo esto, ¿vale la pena el precio? Por esto Dios dice que América será destruida por lo que ama. Y aquí está la parte aterradora. Estados Unidos ni siquiera sabe qué o a quién está amando. El estilo de vida libre, la sexualidad libre, ¿dónde terminará? Y así. Personas que parecen, suenan y actúan como personas con la habilidad de mezclarse tan perfectamente que incluso los niños pueden ser dejados a su cuidado para ser criados y cuidados por ellos sin daño. Repito antes de terminar esta profecía, el Señor Dios me mostró a una mujer estadounidense explicando en las noticias principales, transmitido sin vergüenza, sin pena, porque ella era la hija en este sueño de un funcionario prominente sin vergüenza. De repente el guión se invertirá. Estados Unidos de América, escúchame, el guión se invertirá. No más tonterías de teorías de conspiración del sombrero de papel aluminio. De repente será noticia seria, noticia seria. No sabíamos que esto estaba sucediendo.
Y aún así digo en la autoridad de Jesucristo, mentiras, mentiras, mentiras. América, tú mientes, dices mentiras y amas las mentiras. Y esas mentiras que el Señor Dios ha mostrado se levantarán en el poder de Satanás y destruirán carne. Una mujer estadounidense prominente explicando quién era su padre, él mismo un ciudadano prominente involucrado en asuntos de seguridad de alto nivel. Así que Dios está revelando aquí, sea que este sueño se cumpla de esta manera o no. Dios está revelando que la seguridad de alto nivel en los Estados Unidos en realidad significa encubrir mucha basura que destruye carne. Ciudadanos prominentes de esta nación están escondiendo tinieblas que ni siquiera puedes imaginar. 2. ¿Para quién trabajaba este ciudadano prominente? No trabajaba para Walmart y no trabajaba para Kroger's, trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos. Y el Señor ha revelado que cuando se trata de ocultar estas cosas no es el gobierno como en administración, es el gobierno como la entidad que se remonta hasta 50 años. Lee y mira el mensaje profético, información redactada, revelada, y encontrarás que los secretos se profundizan más allá de mi vida. 3. Diciendo en las noticias nacionales que ella sabía el trabajo que hacía su padre y con quien trabajaba incluso siendo una niña. Hay familias en esta nación que guardan los secretos de esta nación como familia. Ellos están dispuestos a caer juntos para mantener ciertas cosas en silencio. 4. Los medios de comunicación sabían sobre esto. 5. La historia fue difundida sin vergüenza en las noticias nacionales, periódicos y transmisiones públicas. Y así te traigo la palabra del Señor de que en el futuro se nos dirá que los alienígenas existen. Será transmitido por la prensa abiertamente en medios visuales, es decir, en Internet, en los canales principales y en prensa escrita. Ellos tomarán una postura falsamente simpática cuando todo el tiempo han sabido. La prensa habría sido informada por los superiores sobre lo que viene. Personas poderosas han ocultado este secreto por décadas, pero el Señor dice que en el futuro habrá más disposición para hablar de esto. Y este tema alienígena eventualmente se convertirá en parte de las noticias normales y principales. ¿A dónde lleva todo esto? Esto lleva al día en que estas cosas literalmente vendrán entre nosotros. El día en que se mostrarán a sí mismos. Y sin embargo, leo y cierro con la escritura que el Señor me estaba dando. Sobre la ala de las abominaciones la hará desolada. Los cielos de América estarán infestados con las naves de estas criaturas. Se situarán sobre cada ciudad y estado. El cielo estará denso de naves sobre la ciudad de Nueva York. Será una revelación como ninguna otra. Se quedarán flotando en público por días porque quieren crear en nosotros especulación, miedo y una emoción extrema. Se presentarán a sí mismos como salvadores, hermanos y amigos. Pero por esta abominación, dice el Señor, el hombre será grandemente destruido. Y así incluso aquellos que ven esto, sé que habrá personas que verán este video y cambiarán de opinión acerca de cómo han visto el fenómeno ovni, la venida de los llamados Anunnaki, la venida de los llamados dioses egipcios. Si escuchas este mensaje, debes saber que la lengua de Jesucristo te está llamando a que te alejes de la cerca eléctrica que seguramente te cocinará en los días en que esto ocurra. Pero sé que habrá quienes sentirán que no tengo nada mejor que hacer con mi tiempo que sentarme aquí y hablar de lo que no sé. Y sé que hay quienes están tan invertidos en esperar que su carne deje de ser maestros descendidos y pase a ser maestros ascendidos que ninguna advertencia será suficiente para ellos. Todo lo que te diré es que los hijos de Satanás vienen en tantas formas y tamaños diferentes, con tantas habilidades diferentes que bailarás con el diablo bajo tu propio riesgo. Esto es celestial. La Biblia dice que cada especie debe aparearse con su propia especie. Eso significa hombre con hombre, pato con pato, caballo con caballo. Pero cuando los caballos comienzan a salir con los patos y las manzanas con las no manzanas, entonces todo lo que puedo decir como sierva y mensajera del Señor es como fue en los días de Noé, así será de nuevo. Dios te bendiga y hasta que te vuelva a ver, adiós.